Benvenuto a Roma. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y hoy estamos de viaje. Amigos, segundo día en Roma y nos encontramos otra vez aquí en el casco histórico, en el centro. Vamos ahora de nuevo a la Fontana di Trevi porque ayer no pudimos tomar como fotos bien como me gustaría, así que vamos a intentar tomarnos otras foticos ahí. Qué lugar tan espectacular que te deja la verdad sin aliento. Es una fuente espectacular, es gigantesca, así que bueno, vale muchísimo la pena repetirla. Millones de personas visitan la Fontana di Trevi cada año. Cuenta la leyenda que si arrojas una moneda a la fuente, te asegura el regreso a Roma. Si arrojas dos, te conceden un nuevo romance, pero si lanzas la tercera, te puede asegurar un matrimonio o incluso el divorcio. Así que tú eliges cuántas monedas quieres arrojar a la Fontana di Trevi. Un dato interesante es que antes de la pandemia se recolectaban alrededor de 5.000 euros en monedas diarias. Actualmente se recogen de 2.000 a 3.000 euros y lo más interesante es que todo ese dinero va a las personas más necesitadas, es decir, a la caridad. Miren, no saben lo difícil que es tomarse una foto aquí en la Fontana di Trevi, porque amigos, esto es un montón de gente. Miren, venimos de allá abajo, bueno, ya creo que nos fuimos a hacer unas lindas fotos, pero quiero que vean cómo está esto full de personas. Dicen que hay que venir a las 6 de la mañana, así, o de madrugada, para poder como captar una foto y que no salga más nadie detrás. Miren esto amigos, que Roma es una de las ciudades más visitadas del mundo, entonces imagínense el montón de gente que uno se encuentra aquí, y esto pasa amigos durante todo el año. Amigos, en esta tienda te dan para probar unos licores de acá tradicionales, y probé uno de pistacho y este de chocolate y no saben lo delicioso que están. Sabe como a chocolate caliente así cremosito, pero está frito y además tiene alcohol, está demasiado rico. Estos de aquí me llaman súper la atención. Miren, este es el limoncello, es muy tradicional que toman en Italia y me encanta. Así son crema de licor, de chocolate. Miren, este es de durazno y este, amigo, es de tiramisú. ¡Qué rico! Amigos, llegó la hora del almuerzo y nos metimos a un lugar por aquí cerquita de la Fontana di Trevi, pero se ve como súper tradicional, así que tienen muy buenos precios. Miren, aquí está el menú y tienen desde sopa del día, tienen pastas, diferentes pastas desde 6 euros, la lasaña, canelones. También tienen pizzas enteras y también por slice, por trozos. Y lo que yo me pedí el día de hoy es un plato de calamari fritti, que son obviamente calamares fritos muy ricos, así que ya les voy a mostrar qué tal. No quise pedirme algo más porque ahora más tarde de aquí nos vamos al Coliseo, tenemos ya la reservación. Luego que salgamos de allí tenemos también un plan de ir a comer a otro sitio, así
cenar, así que no quise pedirme como algo muy pesado. Así que les advierto que si vienen a Italia, amigos, se come muchísimo y aparte se comen muchas harinas, mucha pasta, mucha pizza, mucho pan. Y bueno, yo estoy tratando de evitar un poquito de no comer tantas harinas, digamos. Ya les voy a mostrar cuando lleguen nuestros platos. Bueno, ya comimos, amigos, y miren, le quería mostrar el lugar. Es subiendo por la Fontana di Trevi. Igual les dejo aquí abajo el nombre del restaurante porque tiene muy buenos precios. Es chiquitico, como ven aquí, pero tiene atención en las mesas igual, y la comida está justa, las porciones, y está muy rico, así que se los recomiendo. Amigos, si quieren utilizar el transporte público acá en Roma, bueno, hay diferentes medios de transporte. Ahorita estamos utilizando el bus y tienen que comprar los tickets. Mira, son unos tickets como estos, los tienen que comprar en las tabaquerías donde venden tabaco o en algunas tiendas u otros puntos, porque no se puede comprar dentro del bus. Así que estén pendientes con eso, porque ayer nos pasó que queríamos tomar un bus y no pudimos porque no nos aceptan ahí pagar. Así que bueno, si ya saben, sé que hay otras tarjetas, creo que se llama el Roma Pass, que pueden comprar un pase que bueno, te incluye todo el transporte público de acá de la ciudad, pero como nosotros nos estamos quedando bien céntricos, la mayoría de cosas lo podemos hacer caminando. Uno que otro bus que tenemos que agarrar, simplemente compramos un ticket de esto. Cada tramo cuesta 1,50 €, así que es accesible. Llegamos al Coliseo Romano y wow, estoy impresionada, y solamente, bueno, todavía no hemos ni llegado como la entrada ni nada, simplemente el bus nos dejó súper cerca y miren lo que tengo a mis espaldas. No les puedo explicar, hay un montón de gente por aquí y nosotros tenemos ya nuestras entradas reservadas, así que vamos a buscar cuál es la puerta que nos corresponde y les voy contando cómo es visitar el Coliseo. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Paula hasta Buenos Aires, Argentina, que nos está viendo desde allá. Un beso, Paula, saludos. La entrada al Vaticano cuesta 18 € y les recomiendo que la compren online porque así no tienen que hacer la cola acá para comprarla. Nosotros la compramos online y reservamos ya una hora. Y que sepan que esta entrada les incluye también el Foro Romano y el Palatino, que son dos atracciones más que se encuentran por aquí mismo. También las estaremos visitando. Y aquí ya estábamos en la entrada, afortunadamente no tuvimos que hacer fila, pero sí sé que hay horas del día o en algunas épocas que sí suele estar súper full y las filas son bastante largas. Antes de entrar hay que pasar por un chequeo de seguridad, como pueden ver en el video. Amigos, que sepan que hay diferentes tipos de entradas. Bueno, en realidad hay unos que son como con un tour guiado, que vas con una persona especialista en el tema y les va explicando todo acerca del Coliseo. Entonces ya depende de lo que ustedes quieran. También hay unas audioguías que pueden alquilar y obviamente las hay en muchos idiomas, así que por ese lado no hay problema, pueden ir escuchando durante todo el recorrido.
El Coliseo Romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I. En la antigüedad albergaba unas 65.000 personas con unas 80 filas de gradas. En este lugar se llevaron a cabo luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Decenas de ellos murieron y dieron su vida simplemente para entretener al pueblo romano. Y era todo un espectáculo. El Coliseo se usó durante casi 500 años. Además de las peleas de gladiadores, también se llevaron a cabo caza de animales, ejecuciones y otras batallas basadas en la mitología clásica. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, forman parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en el 2007 el Coliseo fue reconocido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Y yo no puedo estar más feliz de poder conocer una maravilla del mundo. Aprovecho para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando. Miren, durante todo el recorrido hay ciertas piezas que uno puede ir viendo que nos encontramos aquí, y aquí abajo, miren, tienen como las explicaciones de lo que eran. Dicen que el material de estas estructuras que nos encontramos aquí es de mármol, y por supuesto que son antigüedades, digamos que son restos que se encontraban antiguamente dentro del Coliseo. Acá dice que estas estructuras se encontraban en áreas como esta para evitar que la gente se cayera al vacío o abajo. Eran barreras hechas en mármol blanco para prevenir que los espectadores se cayeran abajo de las escaleras. Miren, esta estructura de acá dicen que fue un proyecto que quisieron hacer, buscaban de crear una iglesia dentro del Coliseo o convertir el Coliseo en una iglesia romana, pero bueno, como pueden ver no se llevó a cabo, pero quedó este proyecto y pareciera que el material fuera como de anime, pero se ve espectacular cómo lo mantienen. Este lugar, amigos, es impresionante, simplemente te deja sin palabras, y no solo por la estructura como tal y cómo se ha mantenido durante más de 2000 años, sino de todas las cosas que ocurrieron aquí en este lugar. Está lleno de historia, obviamente, y de locuras, diría yo, porque aquí ocurrieron peleas de gladiadores, le cortaban la cabeza a la gente, y pensar que este lugar fue construido y creado precisamente para entretener a los romanos, fue creado por el Imperio Romano para entretener al pueblo, y pensar que se entretuvieran de esta manera, de venir aquí y ver peleas de gladiadores, matarse, o sea, cortar la cabeza a la gente, simplemente ver cómo morían esas personas inocentes, y bueno, un poco de todo ocurría. Y un dato muy curioso, los primeros puestos, digamos los que tenían una vista privilegiada, eran las personas que contaban con mejores recursos económicos, personas adineradas que venían acá y pagaban los primeros lugares para poder ver estos espectáculos de cerca. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pagarían por ver algo así? Porque a mí les juro que no me cabe en la cabeza. Bueno, pero era una forma, esto era lo que sucedía en esa época y la gente se entretenía de esa manera. Miren, en ese pasillo de allá hay como unas lucecitas y no sé por qué, pero me da la impresión como que en cualquier momento va a salir gente por ahí a hacer un espectáculo acá, pero parece que en esa zona de abajo no hay acceso, únicamente pueden pasar arqueólogos y personas que trabajen en esas áreas. Miren, aquí a las afueras del Coliseo pueden rellenar su botella de agua totalmente gratis. Aquí la tienen. Ya salimos del Coliseo, amigos, y ahora estamos entrando al Foro y Palatino Romano, que se encuentra justo al lado del Coliseo. Y bueno, ya nuestras entradas vienen esta parte también incluida, así que les voy mostrando un poco de qué hay en este lugar.
Miren, en estas calles de Roma es imposible andar en tacones, amigos. De hecho, ayer hicimos un tour y el guía nos decía que las únicas mujeres que usan tacones en Roma es porque son romanas y están acostumbradas. Así que si ven mujeres por allí en tacones caminando normal es porque son de acá. Voy a tomar, miren, para tomar el truco es ponerle el dedo aquí a la fuente y todas tienen un huequito arriba, así que por ahí es que se va a tomar. Y otra cosa, amigos, si vienen a Roma, prepárense para caminar. Se camina muchísimo, les juro que ya estoy cansada. Estamos aquí arriba en el Palatino y hay que caminar como una subidita así y estoy cansada ya, pero casi nos falta la parte del Foro Romano, así que ya eso es de bajada, pero vale mucho la pena caminar por aquí. Miren qué lindos estos espacios por allá atrás. Ahorita los voy a ver qué más nos encontramos. Amigos, y este lugar, conocido como el Monte Palatino, es una de las colinas más antiguas de toda Roma. Incluso dicen que se creó 1000 años antes de Cristo. Bueno, y se dice que durante el periodo republicano en este lugar las personas de clase alta, emperadores de la zona, se instalaron aquí y construyeron sus propios palacios. Es por eso que hoy en día todavía vemos algunos restos como esto que se ve aquí atrás, que pertenecen o datan de esa fecha. Bueno, amigos, yo siento que esta parte, lo que es el Palatino y el Foro, es un poco más como un parque para caminarlo más tranquilo, despacio, ir disfrutando como del ambiente, porque hay mucha naturaleza, lo conservan súper bien, hermoso, así que es un lugar como que se siente mucha tranquilidad. Fíjense qué lindo se ve todo y miren este tipo de naturaleza que nos encontramos aquí en los alrededores. Bueno, y otra cosa que nos estuvo comentando el guía del tour que hicimos ayer y que ahora que estoy aquí puedo como notarlo y darme cuenta, es que él dice que antiguamente las construcciones las hacían encima de otras. Es decir, que todo lo tapaban y construían, tapaban y construían, y así fue sucediendo esto durante muchísimos años, y es por eso que los arqueólogos hoy en día buscan debajo de la tierra o debajo, y aquí en este lugar, amigos, se puede apreciar, fíjense lo alto que estamos, pero aún así allá abajo se ven rastros de antiguas construcciones, bueno, paredes, y obviamente que con los años van quedando como restos, digamos. Así que bueno, es bastante interesante saber de todas estas cosas. Y solo les puedo decir, amigos, que Roma es impresionante y que te consigues en cada esquina cosas maravillosas. Y lo más importante, o lo que yo veo, es toda la historia que hay detrás, y aparte que está todo, amigos, en el centro de la ciudad. Ni siquiera tienes que moverte muy lejos o recorrer un largo camino. Miren esto que está a mis espaldas, wow, o sea, miren estas estructuras, estas ruinas romanas que se encuentran aquí al lado. O sea, todo el mundo está por aquí paseando, caminando, full de personas, pasan los carros, pasan los buses. Sencillamente es impresionante, y allí al final se encuentra, miren, el Coliseo Romano. Creo que se ve un poquitico exactamente aquí a mis espaldas, y wow, es una maravilla moderna aquí en el medio de la ciudad, en pleno centro de Roma.
Amigos, y ya nos cayó la noche, así que nos vinimos a la zona de Trastevere, que es como una zona llena de restaurantes, bares y lugares para tomar. Y bueno, por lo que veo tiene muchísimo ambiente, está súper movida, hay un montón de personas por aquí y yo lo había leído en internet que era muy recomendable esta zona, así que nada, estamos buscando un lugar en donde comer y pasar el rato esta noche. Miren amigos, vamos a hacer esta fila, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos, pero es que el lugar se ve súper rico y yo leí en unas recomendaciones de un blog en internet y también tiene muchísimos buenos reviews en internet, así que nada, vamos a hacer esta fila y les voy a mostrar qué tal el sitio y cuánto tiempo nos tardamos, a ver si vale la pena. Lo logramos amigos, ya estamos en el restaurante. Bueno, hicimos exactamente unos 45 minutos de cola para poder tener nuestra mesa y nos tocó aquí afuera en la terraza. Está muy lindo el lugar, miren, ahí están unos calentadores para no pasar tanto frío, aunque la verdad que no está haciendo mucho frío. Y lo que les quería comentar era de este lugar, fíjense que dice que está abierto desde 1876, o sea, tiene que ser un lugar bien importante y bueno, porque miren, tiene muchos buenos reviews y además muchísimas personas queriendo sentarse a comer aquí. Y bueno, miren, aquí está un poco de la carta, venden comida tradicional, por supuesto, pasta, pizza, entradas, brochetas, tienen un poco de todo, así que vamos a ver qué me voy a pedir y ya les voy a mostrar qué tal. Y para comenzar amigos, nos pedimos una botella de vino tinto. Este es un vino de la casa, se llama de la Puglia, que es como la zona, ¿no? El área geográfica de donde es originario. Y quería darles un consejo para que no les pase lo que nos pasó ayer con el agua. Y es que a la hora que vayan a pedir agua de la llave, por ejemplo, porque aquí el agua es potable, se puede tomar de la llave, tienen que pedirlo como tap water o agua tap, que en realidad es en inglés tap water, aunque yo lo pedí así ayer y no sé por qué, pero igual no las cobraron. Pero aquí el camarero que nos está atendiendo nos dice que no, que cuando es del grifo no la deberían de cobrar, así que ya saben ese truquito, porque si no, lo primero que te preguntan cuando llegas a la mesa es que si quieres agua, y si te dicen con gas o sin gas, ahí mismo te van a tomar la orden y te la van a cobrar, así que tienes que dejar muy claro porque es bastante costoso el precio amigos. Y de entrada amigos nos pedimos, miren, esta maravilla de pizza para compartir. Esa es de prosciutto o jamón serrano, miren qué pinta tiene. Demasiado buena. Está como fresquita, la masa está suavecita, delgadita, crocante, y el queso delicioso. De plato principal nos pedimos cada uno una pasta y muy curiosa la forma de servir, te la ponen como pueden ver en un sartén. La mía era una carbonara y estaba amigos deliciosa, de verdad que fue una de las mejores comidas que tuvimos acá. Tercer día en Roma amigos y bueno, ya estamos en la calle saliendo. Anoche me quedé sin batería en el restaurante que les estaba mostrando, pero quería comentarles que es amigos espectacular. Es un restaurante súper tradicional, la atención súper buena. Los platos nos los hicieron la verdad rápido y todo, así que se los recomiendo muchísimo. Si visitan Roma en alguna oportunidad tienen que ir a este sitio en el barrio de Trastevere, que es una zona también muy movida de noche, muy de fiesta, de tomar algo. Me encantó. El día de hoy vamos a ir a la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo,
es un estado totalmente independiente, pero queda aquí dentro de Roma. Y bueno, esto se los voy a grabar en otro video que van a ver próximamente, así que aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estaré publicando sobre Italia. Así que amigos, me despido de este video hasta aquí. Espero que los hayan disfrutado, que les haya gustado. No olviden dejarme tu like y tu comentario aquí abajo de qué te pareció la ciudad de Roma y todo el recorrido que hicimos. Así que esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.